en Más Conectados y vamos a hablar de un tema muy importante que vemos, como dije al inicio del programa, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. Y vamos a hablar de cómo denunciar la violencia familiar y sobre todo no tener miedo de denunciar estos actos, porque estos actos tienen que ser castigados. Está con nosotros la doctora Erika Suta, abogada especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la PUC. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias a ambos por la invitación. Un gusto estar en su programa. Gracias por Buenos estar aquí. días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y además también decirle a la gente que nuestras líneas ya están abiertas al 619-0781, 619-0784. También nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp que ya está apareciendo en pantalla. Bien, a ver, miremos un poquito esto de la violencia familiar. A veces es del padre a los hijos, a la esposa, a veces es de la esposa al padre y a los hijos, pero casi siempre los niños que están en el medio son las más víctimas, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Y a veces son como las víctimas silenciosas que no las vemos y que la justicia no se da cuenta, porque muchas veces detrás de la denuncia de una mujer víctima de violencia por su pareja, están los hijos y muchas veces la justicia no se enfoca en ellos, en protegerlos, y las medidas de protección principalmente solo están centradas en la mujer y no en los niños, que visibilizan todos estos actos de violencia. Entonces, Nicolás, lo que tú dices es muy importante. No hay que perder de vista que cuando hay hijos de por medio y han visibilizado distintos actos de violencia, ellos son los principales afectados. Y que tienen que ser protegidos también. Y tienen que ser protegidos. No debe ser que solo las medidas de protección estén vinculadas solo al caso de las mujeres, sino también a los hijos y las hijas que pueden tener en común, ¿no? Claro, claro, porque los niños son los que ven todo y muchas veces también callan por temor, callan por amenaza de su progenitor también, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, pero cuando cuando la niña, digamos, es agredida sexualmente por el padre? La niña le cuenta a la madre, ¿no? Esto lo estamos viendo ahorita en televisión, le cuenta a la madre y la madre, por miedo o por querer quedarse con el marido, hace mutis, le dice no vamos a denunciar a nada, o, que es peor, no le cree. ¿Cómo se puede sentir esa niña y qué es lo que puede hacer en ese caso si tengo a mi mamá en contra mío o que no me cree? ¿A quién puedo acudir? Es que además estoy viviendo en una casa donde estoy siendo agredida por mi padre. Sí, correcto. Es preocupante realmente que en el caso de las niñas, en el ejemplo que me has puesto, cuando ellas se atreven a denunciar o a hablar o a decir que su padre las está vulnerando sexualmente y no se le cree, tenemos que partir del principio que siempre hay que creerles a los niños cuando ellos hablan de haber sido víctimas de un caso de violencia sexual. No podemos partir de la premisa que los niños están mintiendo. Los niños no se inventan casos de violencia sexual. Cuando un niño habla es porque realmente ha sido víctima de violencia y hay que creerlo. Y a esa niña que lamentablemente no encuentra un soporte en su lugar seguro, digamos, lo que debe buscar es una persona de confianza a la cual le diga que ha sido víctima de violencia. Puede ser algún familiar adicional, la abuela, ¿no? O puede ser alguien incluso de la escuela, a la cual los maestros, a los cuales que le tenga ella confianza y que no se quede callada, ¿no? Y claro, también está la posibilidad que la niña misma pueda acudir a denunciar, porque los niños y niñas tienen la posibilidad de ellos solos ir a denunciar. Sin embargo, si para una mujer o un adulto es difícil, para los niños también es mucho más complejo saber dónde y a qué institución ir y saber además que tienen ese derecho también de directamente denunciar. Ahora, Erika, cuando hablamos de violencia familiar, ¿cuáles son las cifras que manejamos en nuestro país? Sí, lamentablemente en la encuesta, por ejemplo, del INEI, que es la encuesta del ENDES, que mide un poco el tema de violencia, nos dicen que más del 50% de mujeres han señalado que alguna vez han sido víctimas de violencia. Y también esto principalmente los actos de violencia mayoritarios son violencia psicológica, ¿no? Seguido de violencia física y en última instancia violencia sexual.
Más de 50%. Más del 50% ha declarado que alguna vez ha sido víctima de violencia. Y ojo, que de esa cifra, muchas son lo que las señoras manifiestan. No significa que estas personas hayan iniciado algún proceso de violencia. Claro. No significa ello, ¿no? Sino que ellas manifiestan haber sido víctimas. Y en las respuestas que ellas colocan para el tema de, por ejemplo, ¿qué han hecho? Muchas de ellas lo que manifiestan es haber acudido a alguien cercano, ¿no? No necesariamente acuden al sistema de justicia o a la policía para denunciar. Porque no funciona el sistema de justicia. Sí, lamentablemente no funciona como Más del 50%, sí. no funciona, fracasó muchas por mujeres completo. dicen, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Exacto. Tenemos, perdóneme, una llamada de Elizabeth del Callao. Hola Elizabeth, buen día. Buenos días, ¿Qué tal? conectados. Quisiera hacer una pregunta. Sí, Mire, dale. yo soy una persona de 62 años con tratamiento oncológico y a veces quisiera saber si la violencia, la violencia económica también viene a ser violencia familiar. Y otra preguntita, disculpen, Sí, dale. quisiera saber por qué hay padres que manipulan a los hijos, porque para mí es manipulación, diciéndole que es una persona jubilada, su papá, diciéndole que está ¿cómo se llama? Que está enfermo, que por culpa de ella se les va a subir la presión. Mis hijas ya son grandes, ya son mayores, 42, 43, 36. Quisiera saber si todo eso que en conjunto es una violencia familiar. Gracias Elizabeth por tu llamada. Doctora. Ha tocado un par de puntos, ¿no? Quiere saber si está en una familia violenta. Sí, lo que le entendí, porque le entendí entrecortado, pero ella mencionó el tema de la violencia económica o patrimonial, ¿no? La violencia económica o patrimonial es un tipo de violencia que está reconocido por la ley 30364, que es la que regula la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y este tipo de violencia económica patrimonial tiene como, digamos, el eje central es que tú utilizas tu poder económico para menoscabar, digamos, ya Manipulas, sea... ¿no? Sí, manipulas, pero en el tema económico, por ejemplo, cuando tú trabajas, puede ser que tú trabajes y el dinero lo controla solo tu pareja, ¿no? No te deja administrar tu dinero. O puede ser que incluso tú, digamos, no te permita trabajar, ¿no? Entonces hay una violencia económica. O, por ejemplo, una mujer migrante le esconde todos sus documentos para evitar que salga y pueda conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones tú puedes decir, ok, no hay golpes, no hay evidencias, pero sí hay una vulneración económica y evidentemente también un trasfondo psicológico en el evitar que esta persona, digamos, realice su profesión o busque trabajo o busque generarse sus propios ingresos y hacer un control patrimonial de los ingresos que ella genere o que genere él y que también no se los proporcione en beneficio de la familia. Claro, También también mencionó un escenario que era que Ella tiene hijas mayores. que tiene hijas mayores y que el padre ya es una persona jubilada, pero que manipula a las hijas diciendo Le va a que subir la le va a subir la presión o por enfermar, X motivo. claro. Esto también es parte de una ¿Se considera violencia porque familiar? A mí me sí hay parece casos donde los padres sí, porque por ti, por tu culpa, yo no tengo, por ti hice, por ti, y le están reprochando todo lo que el padre o la madre hizo en algún momento por el hijo. ¿Eso también es violencia, también es daño? Sí, o sea, origina definitivamente un menoscabo, ¿no? Digamos, en la salud emocional de las personas, que el todo día te estén diciendo, oye, por tu culpa, ¿no? Estoy, digamos, afectando mi salud o por tu culpa, ¿no? Y muchas veces el tema de la pensión, por ejemplo, de alimentos, es un tema que es utilizado para... evitar o para, digamos, vincularlo con el tema de violencia, ¿no? Si tú me demandas por alimentos, entonces me estás vulnerando, me estás afectando, entonces hay que tener mucho cuidado, porque, ojo, el tema de los alimentos es un derecho que tienen las personas, y en el caso de la señora que nos dice que son hijos de 22 años... No, 40 y tantos. 40 y tantos. Ah, son 40 y tantos años Sí. la señora. Bueno,
y la pensión de alimentos era para la señora. No hablo de pensión de alimentos, sino que el padre, ¿no?, de estas chicas que tienen un poco más de 40 años les dice, debe ser una situación, no me fastidies, me va a subir la presión, me voy a enfermar por tu culpa, o sea, echándoles la culpa de lo que le está pasando Erika, a la permítenos señora. un minutito, el tema está tan interesante que me encantaría poder seguir conversando contigo, pero Vamos a seguir conversando. vamos a un avance informativo y continuamos conversando con la doctora Erika Suta, abogada especialista en Derecho de Familia. Nuestras líneas están abiertas por si nos quieres llamar. Ya estamos de regreso y estamos con la doctora Erika Suta, abogada especialista en Derechos de Familia de la Facultad de Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Habíamos tenido... nuestras líneas están abiertas, ya aparecen los números abajo por si tienes alguna consulta. Con mucho gusto Erika la va a contestar. Y nos habíamos quedado con la llamada anterior, que era un escenario en el que ella decía que el papá manipulaba a las hijas de 40 y pico de años con el tema de la presión, que esto es algo que también se ve y se ve en muchos casos. ¿Esto también es violencia familiar? ¿No? Sí, o sea, si estamos hablando de una manipulación, esta además se da continuamente, podríamos hablar de violencia. Para eso, psicológica, para eso obviamente lo que te van a pedir es una evaluación psicológica para ver un poco si hay una afectación emocional, si ha habido un daño en la persona que está siendo, digamos, todo el tiempo hostilizada por esta condición del señor, ¿no? Y también, digamos, hacerle una evaluación psicológica a él es lo que se debería ordenar para ver también qué tanto él está, digamos, si es una persona agresiva, ¿no? Ahí los psicólogos son los que nos ayudan a mejor a comprender, digamos, este tipo de procesos, Para ¿no? conocer cuál es el patrón. Exacto. ¿Y cuántos son los tipos de violencia? La ley reconoce 4 tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Esos son los 4 tipos de violencia que los reconoce la ley 3364. Y quiero hacer una consulta. Sí, Hay Nicolás. muchos niños, por ejemplo, que se quedan en la casa, regresan de colegio y se quedan con la abuela. Y a la abuela a veces es un poco tosca, a veces les pega, los grita, les pasa de todo. Pero los papás no pueden decir nada, o puede ser el abuelo. Papá dice, ¿cómo voy a demandar a mi mamá? Entonces, y ahí en esos casos que es muy complicado, ¿cómo hacemos con esos Pero niños? en un caso así de golpe, No, Nicolás... dejas de llevar a tu hijo en la casa de la Hoy abuela, si no, Claro. sí, pues No, pero claro. hay gente que no tiene escapatoria, hay niños que se quedan callados. Bueno. Esa es otra Es cosa. verdad, hay una ley que es una ley contra el castigo físico y humillante, porque también es cierto que muchas personas legitiman ciertas conductas de violencia contra los niños, ¿no? Chancletazo. El chancletazo, que es algo muy parodiado y además aplaudido. correazo, que hasta el o el día de correazo, hoy. ¿no? Una, por ejemplo, de las recomendaciones que nos ha hecho el Comité sobre los Derechos del Niño al Estado peruano es que, digamos, nosotros seguimos validando muchas pautas de crianza en la idea de que estamos corrigiendo, validando situaciones de maltrato contra los niños. Pero ¿no? ahora, esto de validar estas situaciones de maltrato y de normalizar estas situaciones de maltrato lo vemos en gente subnormal. Eso no lo vemos en una persona con educación, no lo vemos en una persona que tiene principios, valores establecidos y sobre todo el concepto de familia establecido. Eso lo vemos no en son gente que no tiene Pero niveles no son la de conciencia, mayoría, ¿no? Christopher, esos no son la mayoría. No, pero Lamentablemente. claro, pero no podemos normalizar, como dijo Erika, que, Claro, no se que lo puede. tenemos No normalizado, es no normal. debe ser Exactamente. así. Y ¿Pero qué hacemos? O sea, es importante, por ejemplo, a nivel de local, ¿no? De las demunas, por ejemplo. Las demunas, que son estas defensorías municipales del niño y adolescente, deberían hacer campañas para concientizar Exacto. el tema de no al castigo físico y humillante, Claro. ¿no? El Terrible. tema de, además, dar orientación a los padres de cómo hacer una crianza positiva, ¿no? Y en el caso además que decía Nicolasa, si la abuela realmente está violentando a los niños, puede ser denunciado. Incluso el mismo Por supuesto, niño claro que podría, digamos, denunciar. Y si, por ejemplo, el niño, su mamá no encuentra respuesta, ya hay casos en los cuales los niños han comunicado al colegio y los colegios, por ejemplo, pueden denunciar actos de violencia que se dan dentro de los hogares y que Exacto, los niños toman conocimiento. Exacto, ¿no? porque justo Nicolasa dijo algo, una frase que me parece sumamente importante, ¿no?
es que uno no puede denunciar a un padre o a una madre. No, un momentito. En Estados Porque Unidos si el padre o la madre rompe este vínculo familiar de respeto y de amor, por supuesto que debe de ser denunciada la madre o el padre. Por supuesto que sí, porque si no, justo viene el problema que menciona Erika. Empezamos a normalizarlo. Claro. Como el abuelo lo corrigió, al abuelo no se le puede decir nada. La abuela le metió un chancletazo y 3 correazos en la pierna. No, es que es la abuela. Que la abuela también pague lo que tenga que pagar con respecto de ponerse Claro, porque delante si de la ley. este adulto le ha faltado el respeto a tu hijo, ¿por qué el hijo, no sería una falta de respeto, pero por qué el hijo tiene que quedarse callado No, y seguir de ninguna manera. y seguir aguantando estas situaciones? Tiene que ser castigado. Por O sea, supuesto. si el padre no cree en su hijo y le falta el respeto, Erika, realmente ha sido un placer poder Sí, conversar contigo seguiríamos y estoy conversando más. segurísimo que podríamos conversar muchísimo Oye, más me porque enerva esto es un estos temas, tema te lo juro. que además nos pone efervescentes porque hay cosas que ya no se deben de permitir y que de ninguna manera se deben de normalizar ni pasar en alto. Así que ha sido un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. podríamos usted. hablar otro día. Por Podrías supuesto, venir, sí. encantados además, ¿no? Este es un tema muy importante y en verdad un mensaje que quiero dejar al final Por favor, es que no dejemos de creer en nuestros niños No. y de protegerlos adecuadamente. Y Por es supuesto. importante que no normalicemos la violencia que No. contra ellos se da. De ninguna manera. Muchísimas gracias, Erika, por Gracias, estar con gracias. nosotros. Perdón, Erika, ¿dónde te encontramos? Sí, ahí en las redes sociales estoy con Clínica Jurídica en Instagram, Clínica Jurídica de Familia, que lo pueden encontrar ahí está, Clínica Jurídica de Familia. Me pueden encontrar a través digamos, del Instagram. Así es, Erika, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y lo más importante y lo único valorado que tenemos en la vida es el respeto a nosotros y el respeto a todas las personas que nos rodean. Continuamos con el programa.